Hola, Adrián. Tercer trimestre, ahí va Otra vez con el celular. Hola. siglo, ¿ves? Buenas tardes, hermana Flor. Ella no puede hablar porque está en una campaña. ¿Me Yo escucha, pensaba, verdad? yo pensaba que uno no podía entrar si usted no abría la sala y entramos sin que usted estuviera, hermana Flor. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Lo que pasa es que la hermana que abre la sesión está en una campaña, pero aún así pudimos entrar. Ujú. Trabajar este aspecto de la meditación. ¿Cómo nosotros podemos capitalizar, potenciar el asunto de la meditación aplicándolo a la experiencia espiritual? Algunas recomendaciones muy prácticas podrían ser las siguientes. Si en su experiencia usted ha hecho esto u otra cosa que podría enriquecer este consejo que voy a dar o estos que voy a dar, pueden ustedes mencionarlos. Lo primero que necesitamos hacer es establecer o tener claro la importancia de separar un tiempo exclusivo con Dios. Eso es muy importante. Si nosotros no consideramos que eso es importante, que eso es urgente, entonces no vamos a agendarlo, no vamos a sacar el tiempo. Creo que lo primero que necesitamos entender es la gran importancia para nuestra salud espiritual de apartar un tiempo con Dios, porque el tema de la meditación espiritual tiene que ver en primera instancia con eso. Poder sacar dentro de nuestra apretada o no muy apretada agenda, porque no necesitamos nosotros tener un día agitado, acelerado para considerar que no tenemos tiempo para esto. Muchas veces hay personas que sí tienen el tiempo dentro de su día, sin embargo, no encuentran unos minutos para Dios realmente, aun cuando tuviesen la posibilidad de hacerlo. Entonces, para poder agendar un tiempo exclusivo para este ejercicio, necesitamos establecerlo sobre la base de la importancia que tiene esto para nosotros. Entonces, ya habiendo definido la importancia que tiene un tiempo exclusivo con Dios, entonces necesitamos apartar ese tiempo, determinar en cuál es el mejor momento, el momento más propicio para hacerlo. Nosotros tenemos una cantidad de horas a lo largo del día, comenzando desde el momento en que cada uno se levanta. Cada persona tiene un ritmo de vida distinto y probablemente alguno aquí se levantará a las 4, a las 5, no sé si alguien se levantará a las 3 de la mañana, pero indistintamente de la hora en la que usted se levante, 4, 5, 6, 7, 8 de la mañana, la hora en la que usted se levanta es su primera hora. Si usted se levantó a las 5 de la mañana, esa es su primera hora. Si se levantó a las 4 de la mañana, ese es su primer tiempo. Entonces, lo recomendado es que ese primer tiempo versus el último, que es la última hora en la que el último minuto antes de usted irse a la cama, que puede ser 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, depende cómo sean nuestros hábitos. Entonces, usted dentro de ese rango de tiempo, usted le dedique a Dios diariamente un tiempo. Y ese tiempo es relativo al interés de cada uno, primero, al tiempo de cada uno. Alguno podrá dedicarle 10 minutos, otro 15, otro 20. Y digo que depende no solamente del tiempo, reloj, que usted tenga disponible, sino el grado de interés que usted tenga. El tiempo que a veces le dedicamos a la cosa está determinado por el nivel de interés que eso tiene para mí. Si algo es sumamente importante, entonces yo le voy a dedicar mayor tiempo a eso. Muchas veces incluso puede ser que no tenga el tiempo, pero el nivel de importancia es tan elevado que yo optimizo el poco tiempo que utilizo para eso. Lo disfruto, capitalizo lo más posible esos pocos minutos. De eso se trata esto. Entonces apartas el tiempo para poder tener esa cita con el Señor, con Dios, a lo largo o a través de dos actividades muy puntuales. Estamos hablando de comunicación. El nivel de importancia que tiene una comunicación, una efectiva comunicación, una relación humana, sea cual fuere, el nivel que fuese, entre más íntima, mayor importancia el tiempo de calidad, es decir, puede ser que entre dos personas apenas y conocidas, dedicarse tiempo recíprocamente
no sea tan importante para cultivar una relación que probablemente no existe en profundidad. Pero si la relación es más profunda, es más íntima, entre más íntima la relación, más calidad de tiempo demanda por la salud de la relación. Entonces, nuestra situación espiritual tiene como base una relación vertical, nuestra con Dios. Entonces, el nivel de importancia de esa relación, que es sumamente importante porque de esa relación depende su eternidad y su salvación, entonces es lo que va a determinar cuánto tiempo usted le va a dedicar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios por semana? Podría contabilizar usted ahí en su mente, a ver cuánto tiempo le dedico yo a Dios fuera del tiempo formal, fuera del tiempo reglamentario por culto, ¿no? Porque hay gente que va al culto sin contar ese tiempo. Estamos hablando del tiempo individual. No se cuenta el tiempo que usted va a la escuela sabática, el culto divino, sociedad de jóvenes o cualquier otro culto, convocatoria pública o colectiva dentro de la iglesia. Estamos hablando de su tiempo suyo, suyo con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios en la semana? Entonces, muchas veces el tiempo que usas para eso está determinado por el nivel de importancia que tiene esa relación para ti. Si esa relación es importante, dedicarás más tiempo según el nivel de importancia. Así que ya tienes establecido el nivel de importancia de la relación, tienes establecido en qué tiempo vas a apartar para esa relación, que debería ser diaria, porque podemos evaluar esto en términos de tiempo semanal. Sin embargo, aquí es un día por vez, un día a la vez más bien, y deberíamos nosotros dedicar un tiempo diario a Dios. ¿Cuál es el mejor tiempo? Dijimos que la primera hora para usted es la hora en la que usted se levanta. Deberíamos entonces usar el principio divino cuando Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, para efectos prácticos de esta conversación, la recomendación es que si usted va a hacer uso de ese principio, lo aplique, por favor, a esto de lo que estamos hablando, que es su relación con Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Buscarlo cuándo? En el tiempo sería en tu primer tiempo. ¿Cuál es tu primer tiempo? Su primer tiempo es 4 de la mañana, entonces ese es el tiempo de Dios. Porque lo primero que necesitamos buscar cada día, desde el punto de vista del tiempo, es a Dios, el reino de Dios. Así que si su primer tiempo es las 4 de la mañana, las 5, las 6, las 7, entonces en ese primer tiempo debe ser dedicado a su relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque usted va a garantizar un mejor día si comienzas el día con el pie derecho. Y comenzar el día con el pie derecho significa buscar de aliado a Dios, al que todo lo puede y todo lo sabe, porque vas a enfrentar un día que no conoces, vas a enfrentar desafíos y retos desconocidos en la primera hora de la mañana, y lo importante sería, qué bueno sería, que busques de aliado a quien sabe el fin desde el principio, quien es el alfa y el omega, quien controla los tiempos y los espacios. Entonces, ponerse en manos de quien tiene todas estas capacidades infinitas es sumamente ventajoso, nos da ventaja frente al enemigo. Así que ya usted tiene ese primer tiempo. ¿Cuánto de ese tiempo primero? Pueden ser 10, 15, 20 minutos. Mucho depende de cómo esté su compromiso, pero vuelvo y reitero, depende de cuán importante sea para usted la relación. ¿Qué haces entonces en ese tiempo? Esto de lo que estamos hablando, lo que hemos estado hablando en días pasados. Vas a dedicar un tiempo para escuchar a Dios, para hablarle a Dios, pero para meditar también. ¿Por qué? Porque la meditación, como ya hemos visto, trae beneficios tremendos, no solamente físicamente, pero mentalmente. Nos da la capacidad de comprender muchas cosas, porque muchas veces no entendemos mucho de lo que la Biblia nos enseña porque no nos detenemos a meditar, a pensar, a reflexionar en eso. Así que ese es el tiempo que vas a usar para meditar. ¿Cuáles son las reglas del juego? Por decir de un modo. Básicamente sería una cosa muy importante.
El tema de la exclusividad. Si vas a dedicar un tiempo para meditar en la voluntad de Dios expresada en su palabra, vas a abrir la palabra, vas a primero platicar con Dios en oración, luego vas a abrir la palabra, habla con el Señor, luego abre la palabra para escuchar lo que Dios, ¿cómo se llama?, le tiene que decir a usted, y luego reflexionas, piensas y meditas en eso. Es importante que bajo los principios de la comunicación, que básicamente tienen mucho que ver con la capacidad de escuchar. Una de las cosas que poco hacemos nosotros es escuchar. Oímos, sí, pero oír es apenas un proceso automático donde las ondas sonoras inciden con nuestros tímpanos y se produce todo un proceso automático internamente entre nuestro oído, nuestro cerebro y una serie de órganos internos. Ese es un proceso automático, como bien se define. Escuchar implica más que esa automatización, implica conciencia del proceso, implica poner atención. Y poner atención es enfocar nuestros sentidos en lo que estamos escuchando. Ahora, cuando usted dice escuchar, cuando se habla de escuchar a Dios, obviamente no es de la misma forma en la que usted escucha a una persona, a un amigo, o una amiga, o un compañero. En este caso necesitamos alinear nuestra conciencia espiritual con la mente de Dios, ¿verdad? Jesús dice, la Biblia dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces debemos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Eso requiere enfoque, concentración. Enfoque por un lado porque usted no debería tener distractores adicionales. Hemos insistido en eso. Entonces, cuando usted dedica ese tiempo a meditar en el Señor, en su palabra, note que el proceso, como ya mencionamos, es que usted va en oración primero. ¿Qué vas a decir en esa oración? No estamos hablando de un rezo, estamos hablando de un diálogo entre amigos, porque se supone que nosotros hemos entablado una amistad con Dios. ¿Y qué hacen los amigos cuando hablan? Los amigos cuando hablan platican de aquello que es de su interés, primero, segundo, aquello que les preocupa, tercero, aquello que necesitan, cuarto, aquellas expectativas, sueños, anhelos, deseos de lo cotidiano, de lo familiar, de lo que ocurre todos los días. De eso platican los amigos. Así que usted va a ir a conversar con Dios, no con una lista de peticiones en primera instancia, aunque cabe pedir, porque Dios es un Dios amante y proveedor para sus hijos, pero las relaciones más saludables no se basan en una lista de peticiones. Las relaciones más saludables se basan en un intercambio, en una conexión, en una vinculación emocional y en una intimidad permanente emocional, ¿verdad? Pastor, perdón, una preguntita. ¿Y si esas peticiones generalmente uno puede decir que son para uno, pero no, sino que son para los demás? Y las oraciones de uno, esa conversación con Dios están dirigidas para interceder, bueno, intercesor es Jesús, pero para pedir por las necesidades de los demás. Y ese fue a veces el foco central de esa conversación con Dios. Bien, sí dijimos que las peticiones tienen un lugar en la oración, pero no deberían ser el centro de la oración, porque el centro de la oración es el fortalecimiento de una relación. Es profundizar una relación. Es que la oración es relación, es parte de un vínculo, de una relación. Entonces, lo más importante en la oración es la relación que usted fortalece a través de esa conexión con Dios, de ese platicar con Él, de cómo te sientes, qué tal te fue, mira, ayer me pasó esto, como cuando usted platica con una amiga. Obviamente, en algún momento de la oración, usted va a insertar sus peticiones. Aquí, cuando llegamos a ese punto, podemos entonces entender cómo podemos permanecer por más de 10 segundos orando, porque hay pocas personas que logran, las personas por lo general pasan 10 segundos y ya no tienen más nada que decir, porque las oraciones más bien responden a un protocolo, responden a una cuestión ya preaprendida. Entonces, ese protocolo que ya está insertado en nuestro chip y que está vinculado con la cotidianidad de nuestra vida, el comer, el desayunar, el almorzar, el cenar, el dormir, y usualmente es como un chip que grabamos ahí y que lo activamos cuando llega el momento de esa oración
y ¡pah! Activamos ese chip y suelen ser siempre las mismas palabras que decimos y verbalizamos en ese momento que corresponde. Es algo que nos cruzan los cables, que a algunos se nos cruzan los cables y terminamos orando por el dormir cuando estamos realmente en la mesa del desayuno. Entonces, no es esa la oración. La oración no es eso. La oración es conversar con Dios. En medio de esa conversación, entonces usted platica, mi amiga, le ocurrió esto, mira que estuve con un compañero y ocurrió esto, te pido por él, por ella, y platicamos un poquito de Dios sobre ese caso, y sobre mamá o sobre papá o sobre mi hermano, sobre mis hijos, mis hijas. Ahí se inserta dentro de ese diálogo, ¿verdad? Pero que una oración solo consiste en una lista larga de peticiones no significa que pedir esté mal. Significa que, y si oramos todos los días de la misma manera, entonces significa que hay algo que falta en esa oración. Ok, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar o decir sobre esto? Pastor, ¿qué tanto podemos seguir como modelo de oración el Padre Nuestro, ¿no? Que tiene una parte primero pues de adoración, de alabanza al Señor, y de ahí pues siguen otras partes? ¿Hasta qué punto es realmente un modelo esa oración? Sí, claro que lo es, por supuesto. Lo vemos desde el punto de vista estructural, es decir, cómo estructurar una oración. Pero cuando usted va al ejemplo práctico, hay diversas oraciones en la Biblia de hombres y mujeres, oraciones tan sintetizadas como la de Pedro cuando se iba a ahogar, que dijo solo, Señor, sálvame. Ahí no hubo un protocolo, no hubo una introducción de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pedro fue al punto, Señor, sálvame, eso es lo que necesito, y el Señor lo salvó. Está la oración de Jonás en el vientre del pez. Hay diversas oraciones en distintas posiciones. En este caso, Jonás oró en medio del mar, allá en medio de la panza de un pez. Pedro ahogándose. Y así, hay distintas oraciones en distintas circunstancias. Y hay momentos en los que este protocolo, este modelo, esta estructura está bien. Hay otros momentos en los que se puede romper esa estructura porque volvemos a insistir, la oración es un diálogo abierto sin violar la reverencia que debería corresponder entre una criatura y su creador. Precisamente la estructura de la oración está diseñada para que nosotros comencemos dirigiéndonos a Dios de manera muchísimo más íntima que es lo que precisamente Jesús quiso enseñar a los discípulos. Fue Jesús el que introdujo este concepto de padre, papito, papacito, refiriéndose a Dios como padre, ¿no? Y hablarle, introducir la oración en esos términos, ya de por sí partimos de la relación y el vínculo estrecho que hay entre la criatura y su creador. Ya no somos seres separados por el espacio y el tiempo, somos dos seres, una criatura, otro creador, pero que están vinculados por esa relación paterno, padre e hijo. Así que sí vale esa oración como modelo y deberíamos tomarla en cuenta, pero no siempre nosotros mismos usamos esa estructura. Creo que está determinado por ciertas circunstancias, ciertos momentos, urgencias, emergencias. Ok, volvemos a lo que estábamos mencionando. Usted ya está ahí estudiando la palabra, usted ya conversó con Dios, ahora hable la Biblia y busca un texto. Hay miles, ¿no? Que usted podría leer. ¿Cómo identificar el texto que debería precisamente usar para ese momento? Estamos hablando de ese momento devocional. ¿Cómo hago yo para seleccionar el mejor texto, el mejor pasaje? Porque de pronto buscamos, pasamos hojas y ¿qué leo? ¿Qué busco? Nosotros tenemos varios, ¿cómo se llama? Recursos auxiliares en ese sentido, ¿no? Hay matutinas que nos sirven para eso. Hay lecciones de escuela sabática que vienen a permitirnos, a facilitarnos esa experiencia. Ya no necesitamos buscar por nosotros mismos, aunque sería de pronto hasta lo ideal, pero ya yo tengo una matutina, me dan un texto bíblico, me dan una reflexión en el marco de ese texto,
y ya yo puedo meditar en ese texto. ¿Ya? Si usted tiene una matutina en casa, no importa si es nueva o vieja, no importa, hay quienes la coleccionan, busque eso como un recurso auxiliar. Si no tiene una matutina, pero tiene la lección, entonces busque la lección de escuela sabática, cada día hay un texto o varios, la lees, la estudia, reflexiona. Entonces, después que, si no tienes ninguna de esas dos cosas, ni la lección, ni la matutina, pero tiene la Biblia, porque al final de cuentas, el libro de texto nuestro es la Biblia. La lección de escuela sabática es una guía, en realidad se llama guía de estudio. No sé, le decimos nosotros lección, pero es una guía de estudio. Así que si usted tiene esa guía de estudio, bien. Si no, no significa que usted está limitado ahora para tener una relación profunda con Dios porque no tiene la lección o porque no tiene la matutina. Usted tiene la Biblia. Así que abra la Biblia. Puede comenzar con un libro de los más fáciles de leer, de entender, que pueden ser los evangelios, pueden ser los salmos, pueden ser los proverbios, este tipo de libros que son de fácil lectura y de comprensión. Si ya tiene más recorrido en la vida cristiana y puedes analizar mejor, entonces puede buscar otro texto. Pero usted selecciona un pasaje, un versículo, 2 o 3 o 4 o 5, lo que usted quiera. Si pudieran ser un capítulo entero mejor, lo lee y entonces luego dedica un tiempo a meditar en eso. Enfoca su atención en ese texto, en ese pasaje, intenta responder preguntas. Por ejemplo, en esa reflexión, usted pregunta cosas como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Quién? ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo se escribió esto? ¿Para quiénes se escribió esto? ¿Qué quiso decir quien lo escribió? ¿Qué quiso decir? Porque en primera instancia, cuando usted hace, por ejemplo, exégesis de un texto, para poder, antes de aplicarlo al presente, usted tiene que saber cuál era la aplicación en su momento. Así que debemos contextualizar el pasaje. ¿Qué significaba este texto para la iglesia de Corinto? Si usted está leyendo un pasaje de la carta a los Corintios, ¿qué significa? Bueno, entonces para entender qué significaba, usted tiene que saber y conocer quiénes eran los receptores. La iglesia de Corinto. ¿Y eso dónde estaba? ¿Qué ciudad era esa? ¿Cómo era esa iglesia? Eso te va a llevar entonces a buscar de pronto otros recursos que el mismo texto no te va a proporcionar, pero que otros investigadores ya se quemaron las pestañas investigando por usted. Así que no tienes que ir a manuscritos originales para encontrar esa información. No tienes que ir a hacer arqueología para buscar esa información. Otro ya se desgastó por nosotros para que esa información estuviera a nuestro alcance. Así que podemos ir en algún recurso que tengamos, si es que lo tenemos, y bueno, averiguamos, ampliamos y vamos meditando, reflexionando. De esa manera la información se va fijando en nuestra mente, le vamos dando vuelta y usted traslada eso al resto del día, ¿verdad? En algún momento que usted está solo, va manejando en el carro, en lugar de poner ahí, no sé, RPC o cualquier otra emisora, usted vuelve su atención al texto que leyó más temprano y le da vuelta y lo vuelve a traer a su mente consciente y lo medita y lo reflexiona. Si nosotros nos acostumbráramos a hacer eso, seríamos mucho más habilidosos a la hora de manejar ciertos textos y ciertas cosas en la palabra. ¿Qué beneficia eso? Ese proceso, esa experiencia de meditación, de reflexión. Y hago un paréntesis. No terminé la idea cuando dije que cuando usted va a hacer esa reflexión, esa meditación, ponga a un lado cualquier cosa que lo distraiga o que la distraiga. Insistimos, por ejemplo, apague el televisor si lo tenía encendido, apague la radio, aunque hay personas que dicen que se concentran mejor escuchando música, no sé cómo logran eso, pero idealmente usted bloquea cualquier otro distractor, porque aquí lo que necesitamos, la meditación requiere fijar la atención en una cosa. De hecho, el tema de la meditación requiere eso, la fijación de nuestra atención en eso.
Ok, entonces, una vez que usted tenga esa atención, usted se concentra, ya apartó el celular, apartó el televisor, apartó la computadora, apartó todos esos distractores. Si el bebé, de paso, si usted tiene un bebé, entonces tendría que hacer esto en un momento en el que el bebé esté dormidito o esté en otra cosa y usted pueda concentrarse. ¿Ok? Eso para que pueda sacar el mejor provecho de ese momento de meditación y reflexión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por eso, pastor, la mejor hora siempre para esta meditación, para la lectura de la Biblia, para orar y establecer esa comunicación es a las tempranas horas, porque a partir de las 6 de la mañana todo, generalmente en un hogar, se comienza pues a despertar todo el mundo a sus diversas actividades, más cuando en la familia pues no se comparten las mismas creencias y no van a tener esa prioridad como uno quisiera y debe tenerla, ¿no? Así que en las tempranas horas, como dice usted, mientras más temprano, mucho mejor, antes que se comience a realizar todo tipo de actividad. Sí, es correcto. Bien, termino esta parte aquí, viendo esta imagen que ustedes ven aquí. Aquí está el cerebro, estos son los lóbulos. Nosotros tenemos 4 lóbulos. Este es el lóbulo frontal. Ya hemos dicho anteriormente que cuando usted medita, lo que hace es que apaga toda esta parte del cerebro, todo esto, y toda la atención se inclina en esta parte del cerebro que se llama lóbulo frontal. Ya bastante, quizás no suficiente, pero bastante se ha investigado al respecto cuál es el papel desde hace más de 100 años, cuál es el papel de esta parte del cerebro y se ha descubierto que en definitiva esta parte del cerebro tiene que ver con aspectos morales. Es como el cuartel general, ¿no? Este es el cuartel general. Cuando esta parte del cerebro está bien, nosotros tenemos mejor capacidad de poder tomar decisiones razonadas, especialmente poder juzgar sobre elementos morales, espirituales y éticos. Una persona que tiene atrofiada por alguna razón, ya sea por algún golpe, daño contundente o por lo que sea, esta parte del cerebro está incapacitada de tomar decisiones éticas, morales y espirituales. Probablemente, por eso quizás Apocalipsis capítulo 13 dice que la marca de la bestia será colocada aquí en la frente, obviamente no en términos literales, sino en una simbología que probablemente el Señor quiso decirnos o estaba pensando precisamente en el papel que juega esta parte del cerebro en la toma de decisiones de las personas, porque al final el conflicto final tendrá que ver con decisiones. Y cuando esta parte está atrofiada, somos más incapaces de tomar decisiones. ¿Ok? Así que Dios tiene mucho interés en que desarrollemos esta parte. ¿Y esta parte cómo la desarrollamos? Cuando meditamos, cuando pensamos, cuando reflexionamos, cuando enfocamos nuestra atención, ¿verdad? Esa parte se ve robustecida y si logramos hacer eso, especialmente con los chicos jóvenes, estaríamos dándole un tremendo recurso a ellos a favor de una toma de decisiones mucho más coherente con sus valores, porque a veces, muchas veces, cuando nuestros hábitos, por ejemplo, no han sido cultivados de manera alineados con nuestros valores, ¿verdad? Y nuestras metas, podremos terminar profesando una cosa y haciendo otra. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos disciplinado, no nos hemos enfocado, tenemos una línea de valores que profesamos en teoría, pero en la práctica nuestra vida es totalmente distinta y antagónica a eso. Y mucho tiene que ver con nuestra cada vez más débil capacidad de tomar decisiones correctas, que correspondan con nuestros valores, ¿no? Muchas veces gente tiene, entre comillas, buenos valores, pero usted los ve cayendo en situaciones tan reprochables y uno se pregunta cómo es que esta gente profesa esto, pero mira, al mismo tiempo está haciendo esto, sus acciones, su conducta, su comportamiento, pero es que muchas veces tiene que ver precisamente con esto. Ok, vamos no sé si alguien más tiene algún comentario.
Lo 1. Bien. Voy a pasar a otro punto aquí. A ver si me deja esto pasar. Ok, quiero mencionarles algo importante que precisamente tiene que ver con todo esto. Nosotros somos entes integrales, ¿verdad? Somos un organismo. Cada parte de nuestro cuerpo está interconectado con el resto. Nuestro cerebro está interconectado con el resto del cuerpo. Ya hemos mencionado la vinculación que hay, por ejemplo, incluso al estómago, al estómago, a los intestinos, se le llama el segundo cerebro, porque se descubrió hace algunos años que hay una red neuronal importante de varios millones de neuronas en nuestro tubo digestivo, y que esa red neuronal está vinculada, o dicho al revés, no actúa desvinculadamente con el resto del sistema nervioso. Lo que significa que cuando nosotros maltratamos nuestro estómago, por ejemplo, ingiriendo alimentos que pueden ser nocivos, dañinos, que laceran, lastiman o dañan nuestro cuerpo, nuestro organismo, o que no deberían estar en nuestro estómago, eso tiene un impacto directo en nuestra mente también. Un ejemplo de eso podría decirse, hay ciertas neurotransmisores, ciertos neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que se le llama la hormona de la felicidad. ¿Y por qué se le llama la hormona de la felicidad? Porque se ha descubierto que la carencia de esta hormona está relacionada con estados de depresión y ansiedad. Entonces, si la carencia de esta hormona produce o está vinculada o de algún modo relacionada con estados de depresivo, entonces significa que tenerla entonces propicia un estado de felicidad y satisfacción. Pero ¿cuál es el punto? Que el cuerpo no produce serotonina. ¿Cómo nosotros adquirimos para que nuestro cerebro funcione óptimamente? A través de la alimentación. Porque es a través de la dieta que nosotros proporcionamos este neurotransmisor, esta hormona, a nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando nosotros nos alimentamos mal y probablemente carecemos, o esa dieta suya carece de ciertos elementos nutricionales, puede ser que esto esté contribuyendo a sus estados depresivos, a su tristeza insistente, a su estado de ansiedad y demás. Entonces, muchas veces estos estados depresivos, de ansiedad, donde nuestras emociones nos acaparan y nos someten, entonces se solucionan sencillamente corrigiendo el tema de la dieta, para que usted vea que cómo está vinculado una parte del cuerpo con las demás áreas del organismo, ¿no? Así que eso es importante. Ahora bien, ¿cómo surge esta problemática? ¿Cómo surge esta problemática? Esto ya tiene algunos milenios de historia. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Voy a pedirle a alguien que lo lea, por favor. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1:26. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y aquí que era bueno en gran manera. 1:31. Ok, bien. Debe estar claro esto porque aquí está, debemos entender nosotros dónde surge toda esta problemática de la que hemos estado hablando. Los estados de ansiedad, los problemas o las distintas enfermedades que se cuentan por miles y miles y miles hoy día. Hay una lista de miles y miles de enfermedades. Hay muchas de estas enfermedades, por lo menos un centenar de ellas, se le llaman enfermedades autoinmunes. Es cuando nuestras células ¿cómo se llama? Se ponen en contra unas de otras, se matan entre ellas. Eso se llama enfermedades autoinmunes. Hay enfermedades degenerativas, hay enfermedades que tienen que ver con nuestro estilo de vida, hay enfermedades que se llaman hereditarias, que tienen que ver con nuestros genes,
que heredamos, aunque hoy día se ha comprobado que el peso de la herencia incluso es menor que el peso de los hábitos, y que los hábitos son el gatillo que se presiona para disparar la enfermedad. Es decir, usted puede tener una tendencia por herencia, una propensión a sufrir de determinada enfermedad, pero puede ser que nunca se active esa enfermedad si usted tiene un estilo de vida adecuado. Sin embargo, puede ser que usted tenga esa propensión o esa herencia, por herencia tenga esa propensión a sufrir de determinada enfermedad, y que al mismo tiempo usted tenga un estilo de vida cuestionable, nocivo para su cuerpo. Entonces van a unirse esas dos cosas y lo que va a ocurrir es que van a potenciar esa posibilidad y lo más probable es que usted termine teniendo esa enfermedad. Dicho de otro modo, aunque usted tenga ciertas tendencias hereditarias de sufrir, por ejemplo, diabetes, azúcar alta, el corazón, etcétera, lo más probable es que nunca esa enfermedad llegue a su cuerpo si usted tiene un estilo de vida adecuado. Entonces, muchas de estas enfermedades responden a nuestros hábitos cotidianos. Muchas de estas enfermedades responden a nuestros hábitos de pensamiento, nuestra salud emocional, y cada día se confirma más la relación que existe entre nuestra salud emocional y nuestras enfermedades físicas, incluso enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, que no se sabe con certeza pues el origen de la enfermedad, pero sí se han establecido determinadas relaciones con ciertos patrones, por ejemplo, estados de estrés elevado, sostenidos en el tiempo, producen, hay una relación entre esto, ¿no? Porque cuando nosotros estamos permanentemente sometidos a altos niveles de estrés, se segrega una hormona que se llama cortisol, pero también se puede segregar otra hormona que se llama glutamato. Cuando estas dos hormonas se segregan y se mantienen por mucho tiempo, ese estado de estrés, o como se llama científicamente distrés, cuando usted está sometido a ese alto nivel de distrés, hay dos tipos de estrés, el eustrés, que es euforia a la hora de reaccionar, y distrés, que es una reacción también, porque el estrés es una reacción de su organismo. Cuando usted está sometido a su alto nivel de distrés, de manera sostenida, usted lo que sufre es una intoxicación por cortisol. Usted está intoxicado permanentemente de cortisol, se segrega ese cortisol, pero también se segrega ese glutamato en su cerebro, y cuando esas dos cosas se combinan, se produce calcio, que ese calcio va al cerebro. ¿Y qué ocurre cuando hay esa segregación de calcio? Lo que ocurre es que se activa el gen de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular, más bien, no la muerte, el suicidio celular es cuando una célula se ve invadida o afectada o contaminada de manera irremediable, dañada ya sea por otra célula, por una exposición interna o externa, como por ejemplo los rayos ultravioletas, etcétera. Entonces, la célula, cuando no ve más remedio a la situación, lo que hace es quitarse la vida, literalmente, se suicida. Eso se llama apoptosis. Cuando una persona, por ejemplo, está invadida por células tumorales, significa que esa célula tumoral no sufrió apoptosis, sino que mutó. La célula mutó y se convirtió en una célula cancerígena, porque la apoptosis es un recurso que el cuerpo tiene para eliminar una amenaza potencial, como la que les mencioné. Pero cuando hay esa segregación de cortisol permanente más glutamato en el cerebro, se produce calcio, y entonces, ¿qué ocurre? Hay una muerte masiva neuronal. Entonces, esa muerte masiva neuronal lo está usted exponiendo a una serie de problemas que también tienen que ver con la depresión, y que de algún modo se ha establecido una relación con enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Entonces, los altos niveles de estrés o de distrés, de tensión, de depresión, de tristeza mantenidos en el tiempo, preocupación, ansiedad, por supuesto que tiene un efecto. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de respuestas en su organismo traducidas en una sintomatología que puede ser leve al principio, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, está tenso, se le cae el cabello, la piel reseca, etcétera. Pero eso, si usted no soluciona ese problema, eso se va a transformar en una enfermedad. Irremediablemente, tarde o temprano, se convierte en una enfermedad. Entonces, Dios nos diseñó de manera tan sabia,
tan espectacular, que es importante que conozcamos cómo funcionamos. ¿Cuál es el origen de ese problema? El origen de ese problema que les estoy describiendo se llama pecado. Antes del pecado, el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios, fue una criatura perfecta. El hombre era perfecto. No había enfermedad, no había decaimiento, no había estrés, no había ansiedad, no había... De hecho, el miedo es una emoción, es una de las emociones básicas hoy día que se clasifica entre las emociones básicas. Se empezó a sentir por primera vez ahí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva caen, bueno, Eva en la tentación, Adán voluntariamente le sigue el juego a Eva, decide correr su misma suerte, toman del árbol prohibido y finalmente se esconden de Dios. Cuando Dios le pregunta, ¿qué ocurre? Bueno, tuvimos miedo. ¿Quién les enseñó a tener miedo? Y a partir de ahí, con esa emoción del miedo, vinieron en su estela otra cantidad de emociones negativas que son las que nos acompañan hoy día. Muchas de ellas al final terminan siendo de algún modo u otro beneficiosas porque nos protegen de algún modo, pero si no las manejamos bien, terminan siendo nuestra perdición. Entonces, después de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que era bueno en gran manera, entra el pecado. Aquí está el fenómeno del pecado. Si usted quiere responsabilizar o buscar el origen de todas, el origen está en el pecado. Cuando el hombre decide pecar, trae con ese pecado una cantidad de consecuencias. Esas consecuencias están enfocadas en por lo menos 4 áreas. Número 1, el pecado causa un efecto directo sobre el organismo y el cuerpo humano. De hecho, cuando el pecado es introducido en el huerto del Edén, Dios tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar la decisión de expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén, colocar un ángel en la entrada, en el oriente del huerto, con una espada que se revolvía para todos lados, impidiéndole la entrada. Cuando usted va a la palabra de Dios, al texto bíblico, se da cuenta que la razón por la que Dios hace esto es para impedirle el paso o el acceso al árbol de la vida. En el huerto del Edén habían 2 árboles. El árbol del conocimiento, bueno, no habían solo 2 árboles, había muchos árboles, ¿no? Pero estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que Dios le había prohibido tomar, y el árbol de la vida. El árbol de la vida, que lo volvemos a ver en Apocalipsis nuevamente, es ese árbol que prolongaba la vida. De algún modo, el comer de ese fruto, lo que hacía era renovar permanentemente la vitalidad de Adán y Eva. Me imagino que esa vitalidad física, esa energía vital de ellos era permanentemente renovada a través de comer ese árbol. Entonces Dios impide el ingreso al huerto del Edén para que ellos, claramente dice la Biblia, no vaya a ser, dice la Biblia en Génesis 2, por allí, capítulo 2, déjenme ver. Sí, en el capítulo 2 podemos buscarlo con más calma más adelante. Versículo 24, por allí. Dios impide el acceso para que no tomen el árbol en la mano y tomen el árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, que el árbol de la vida prolongaba la vida, extendía la energía, pero cuando el hombre sale del huerto del Edén y ya no tiene contacto y acceso al árbol de la vida, ¿qué ocurre? Como no tienen acceso a esa fuente ilimitada de vigor, de energía, que era lo que les iba a permitir vivir para siempre, la misma siempre energía, entonces la energía empieza a apagarse, como cuando usted conecta la batería del celular o el celular en la fuente de energía y se carga en su totalidad. La batería está al 100%. Pero entonces una vez que usted lo desconecte, nomás usted desconecta el celular de la corriente, empieza a extinguirse esa energía. ¿Por qué? Porque el uso de los datos, el acceso al internet, a la data, llamadas telefónicas, y empieza a bajar la energía. En la medida en la que el celular va envejeciendo, la capacidad para retener la energía va también disminuyendo. Y llegará un momento en que aunque usted lo cargue ahí 24 horas, nomás lo desconecte, ya se descarga de una sola vez, porque la energía va disminuyendo hasta el punto en que ya la batería ¡pum!, ya no sirve.
El ser humano, de algún modo, como para ilustrar, es así. Cuando nosotros nos apartamos de la fuente de la vida, que es Dios, porque es lo que ocurre, Romanos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, y al ser destituidos de la gloria de Dios, perdimos el contacto con la fuente de esa energía ilimitada. Y al perder contacto con esa fuente de energía ilimitada, entonces nuestra energía vital va disminuyendo, disminuyendo, y cada día, como el ejemplo de la batería del celular, a medida que los años pasan, vamos perdiendo más energía y se va disminuyendo nuestra capacidad de retenerla, y por eso es que a medida que pasaban los años, la gente moría cada vez más joven. Comenzando con Matusalén, que es el que más años vivió. De ahí en adelante, cuando usted lee la lista de los patriarcas y luego sigue leyendo en Génesis, se da cuenta que la gente cada vez, a medida que pasaba el tiempo, vivían menos. Al punto en que hoy día, en comparación a Noé o Matusalén o Adán u otros que vivían 900 y pico de años, nosotros apenas y logramos vivir máximo 100 o en promedio unos 80, 90 años, porque hay gente muy, ¿cómo se llama?, extraordinaria, que vive mucho más años. Se dice que el censo reciente ha revelado que aquí en Panamá hay una persona de 125 años. Así que bueno, esa es la situación. El pecado ha hecho que el ser humano disminuya su rendimiento, su vitalidad, su energía. Pero dijimos que el primer efecto del pecado fue sobre el organismo, los órganos internos del cuerpo, el cerebro, los pulmones, el corazón, ya tenían fecha de caducidad. Así que hay una responsabilidad adicional ahora en el ser humano de cuidar esos órganos, porque entre más los cuidemos, más y mejor van a durar. Ahora ya no dependemos de un árbol de la vida. Dependemos de las sabias decisiones nuestras de poder introducir en nuestro organismo aquellos elementos que de algún modo u otro van a permitirnos vivir más y mejor, aun cuando ya nuestro tiempo en esta tierra está limitado, ¿no? Y tenemos fecha de caducidad. Así que el primer efecto del pecado es sobre el cuerpo. El cuerpo empezó a deteriorarse, y de hecho apenas una persona nace, empieza a morir. Apenas un bebé nace, ya empezó su proceso de muerte. Así que de la cuna a la tumba, a la cama de la senectud, hay apenas un tramo. El otro área en la que el pecado afectó fue en el área emocional y mental. Y de hecho, esto es un misterio, el tema del cerebro. Cuando usted abre un cerebro, pues no hay nada extraordinario en un cerebro cuando usted lo ve físicamente. Nada extraordinario. Pero lo verdaderamente extraordinario es lo que ocurre ahí dentro, que no hay manera de explicarlo. Es decir, ese es uno de los grandes misterios del conocimiento humano. ¿Cómo es posible que sencillamente un entorno físico, conexiones neurológicas, células, ahí dentro, de ese estado físico emerja el estado mental de un individuo? O incluso un yo unificado. ¿De dónde? ¿Cómo produce eso en el cerebro? Lo cierto es que Dios nos dejó así. Es extraordinario. Y el pecado también afectó la mente. No solo afectó el cuerpo, afectó la mente. Por eso hay tantas personas hoy día que sufren emocionalmente, mentalmente. Hoy día las enfermedades psicológicas son de las más diagnosticadas. Y de hecho, a pesar de que hay mucha gente que no va a un experto en salud mental, así que lo más probable es que la gente que sufra de esto sea mucho más de aquella que se presume. Porque una de las áreas más mancilladas y afectadas por el pecado es la mente. Probablemente nosotros mismos que estamos aquí, justo en este momento, estamos padeciendo de alguna preocupación, alguna ansiedad. Quizás usted tiene estrés o algún otro problema del orden mental. Sin decir que estamos locos, ¿no? Pero puede ser que tengamos algún nivel de neurosis o alguna otra cosa, ¿no?
o algún otro problema emocional. Eso significa que el pecado ha afectado también ese terreno. El tercer elemento, el área que está afectando o ha afectado el pecado es en las relaciones interpersonales. Cada día es más difícil trabar una relación saludable. Cada día las relaciones saludables son más escasas. Es algo que está en peligro de extinción. Ya hoy día no hay relaciones sanas, prácticamente, porque todos de algún modo vivimos un estado de tensión con compañeros de trabajo, amigos, marido, esposa, hijos, y cada día nos cuesta más mantener esas relaciones en plena armonía. ¿Por qué razón? Quizás porque precisamente el deterioro mental y la afectación emocional incide directamente en nuestra capacidad de trabar relaciones saludables. Mire que una cosa lleva a otra. Si yo emocionalmente estoy mal, si yo tengo un mal manejo de mis emociones, tengo una mala administración de mis emociones, o no las sé identificar, conocer, tratar bien, abordar bien, entonces esto me va a mí a propiciar relaciones interpersonales enfermizas, porque yo mismo estoy enfermo, yo estoy mal. Entonces, la tendencia es que una persona que tiene este problema termina juntándose con aquel que también tiene la misma situación. Entonces, eso a veces ocurre con las parejas, ¿no? Los chicos buscan personas que suelen ser afines, no ser afines, sino afines. Ser afines a su perfil. Coinciden en eso y terminan entonces formando un dúo, no un dúo dinámico, sino un dúo de muerte ahí, de disputa, de problemas, porque nuestra salud emocional tiene un efecto sobre nuestra capacidad de establecer relaciones saludables. Entonces, si queremos restaurar nuestras relaciones, quizás el punto de inicio sería restaurar nuestra salud mental y emocional. El otra área donde se afectó directamente el pecado, afectó el pecado, es en el área espiritual. La percepción del hombre cambió radicalmente. La relación del hombre cambió radicalmente. Así que el tema espiritual también fue afectado. Así que mire usted, la parte física, la parte mental, la parte social y la parte espiritual, esas 4 áreas fueron afectadas por el pecado. Entonces, hermano, queremos nosotros restaurar nuestra salud física, queremos restaurar nuestra salud mental, queremos restaurar nuestra salud social, nuestras relaciones interpersonales, familiares o lo que sea. Queremos restaurar, tenemos que empezar restaurando nuestra relación espiritual. Porque si el problema comenzó allí, entonces la solución comienza justo ahí también. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir por si hay alguna pregunta relacionada con esto o algún comentario. ¿No hay comentarios, preguntas? Nada más, pastor, poner en práctica todo esto, porque no es cuestión solo de documentarnos, de informarnos, sino de practicar todas estas recomendaciones que usted ha dado.